de Pedro capítulo 2. Ya terminamos con el capítulo 1 y hemos visto que somos participantes de la naturaleza divina, que no somos espectadores. Dios nos agrada un espectador que esté en la banca, sino uno que participa, puesto que nos hace participantes de su naturaleza. También hemos visto que Dios nos agrada de los ociosos. Para nada Dios está feliz de la gente haragana, perezosa, ociosa, sino que trata de añadirle a su vida las virtudes propias de un cristiano. Y hemos visto la semana pasada en especial, vimos que tenemos un buen testigo, el apóstol, tiene todas las credenciales para decirnos estas cosas, un testigo presencial, y además la palabra, la escritura, es la mejor voz que podemos escuchar, la voz de Dios. Amén. Aquí está la voz de Dios en esta escritura. ¿Lo cree usted, hermanos? Amén. La voz de Dios está en su palabra santa y bendita. Y ahora pasamos al capítulo número 2. Y hoy día y la próxima semana vamos a leer hasta el 22, pero hoy día solamente nos vamos a centrar del versículo 1 al versículo 9. Esta mañana y esta tarde vamos a ver estos dos versículos. ¿Sabe? Cuando uno va haciendo un estudio le va extrayendo muchas cosas, entonces a lo mejor usted dirá, chuta, como que ha ido lento el estudio de segunda vez, un libro tan corto. Yo le voy a decir algo. ¿Sabe cuántos sermones escribió Calvino sobre Isaías? Difícil que sepan ese dato, porque ni yo lo sabía hasta que estudié un poco. Juan Calvino escribió en su iglesia 850 sermones solamente de Isaías, del libro de Isaías. Tiene 60 y algo capítulos, 850 sermones. Cualquiera diría que Calvino es repetitivo, pero él quería establecer muy bien las verdades que traía de Isaías. Imagínense cuántas predicaciones uno tiene que ir haciendo. Son 56 semanas, si no me equivoco, al año, y uno predica por lo menos una vez por semana. En este caso su pastor 3 veces por semana. Multipliquemos, son más de 100 y tantos, 188. ya, digamos 150 sermones para redondearlo, que uno tiene que hacer anual. O sea, Calvino estuvo casi 4 o 5 años solamente enseñando del libro de Isaías y extrajo grandes verdades. Después obviamente seguía hablando de otras cosas, pero cuando uno quiere aprender la Biblia tiene que tratar de extraer lo más que pueda. Ahora nosotros no vamos a dar 800 y tantos sermones sobre segunda de Pedro, ni creo yo estar a la altura de Juan Calvino, ni de porte ni de talento. Entonces vamos nosotros a avanzar en la medida que el Señor nos va iluminando. Vamos al capítulo 2, versículo 1 al 9, y dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Leamos todo el versículo 9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oremos al Señor. Dios bendito, gracias damos por tu palabra, queremos seguir avanzando en ella y aprender las verdades que tú nos tienes preparado para el día de hoy. Damos gracias por nuestros hermanos que han apartado este tiempo para estar contigo, Dios bendito, y encomendamos desde ya el sermón, Señor, el tema, la enseñanza, para que nuestros oídos estén prontos para oír, pero nuestro corazón atesorar y querer hacer y poner en práctica esta enseñanza. Bendiga a mis hermanos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. ¿Sabe, hermano? Le puse como título al tema de ahora, ejemplo implacable. Porque si usted ve, acabamos de ver 3 ejemplos implacables. Con los ángeles, con el mundo antiguo y con Sodoma y Gomorra. Son ejemplos implacables de nuestro Señor, del justo juicio que Él pone en la vida. Pero quiero alentarlos con la buena noticia, porque entre tanta coma, paréntesis y frases que a veces se alargan para entender o explicar mejor el texto, el apóstol cierra los primeros 9 versículos con el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ese es el final. Esa es una buena noticia. Amén. ¿Ya? La salvación de los hijos de Dios está asegurada, así como la condenación de los injustos. Ambas están aseguradas. Por lo tanto, hermano, la buena noticia es que nuestra salvación está asegurada. ¿La cree usted? Amén. Porque estas cosas se han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice 1 Juan capítulo 5 versículo 13. Entonces, esa es la buena noticia. Entonces hoy día nosotros tenemos que mirar esto con un sentido positivo, aunque se habla de cosas terribles. ¿Por qué? Porque de eso nos ha librado Dios. De eso es lo bueno. ¿Ya? La condenación es para los injustos, como dice el versículo 9, la segunda parte, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y vamos a ir viendo todo eso de los injustos, etc. El amor de Dios, hermanos, para con el hombre se demuestra al darle oportunidad de no seguir separado de Él por causa de nuestros delitos y pecados. Recuerde que el delito en nuestra vida, el pecado, nos separa de Dios. Dios, un Dios santo, no puede ver el pecado y eso nos separa de Él. Pero el Señor nos da la oportunidad de no seguir separados, descargando la ira que debíamos nosotros recibir en Cristo. Miren, vamos a Isaías 53:6. Quizás podríamos haber partido este mensaje desde este versículo 6. Pero Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La mayoría estábamos por aquí, por allá, descarriados, y nadie busca a Dios. Hay algunos que buscaba a Dios, Dios nos buscó a nosotros. ¿Ya? Cada cual se apartó por su camino. Es verdad, cada uno hacía lo que bien le parecía nomás. Pero más Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. En Cristo. Y ahí entiendo mucho mejor Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, merecedores del castigo, Cristo igual murió por nosotros, cargando todo el pecado que debíamos cargar nosotros. Así que, hermano, esta es una preciosa verdad bíblica. Es una hermosa verdad bíblica. ¿Ya? Que eso es lo que debemos atesorar. Dios, por tanto, hermano, soberanamente amó a esta humanidad, pero ese amor está en Cristo. Y todo aquel, por más que diga que es de Él, pero sus obras le delaten como contrario a su enseñanza, recibirá el justo juicio del justo Dios, tarde o temprano. Dios nos provee el camino a la salvación, pero ese camino tiene un nombre: Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida.
Solamente en Cristo, solamente en Él reza el coro. Hay salvación. ¿Sí o no? Entonces, el amor de Dios se demuestra. Porque Él manda a morir su Hijo. Eso es hermoso, hermano. Pero está la otra verdad. Dios es juicio. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y eso es lo que estamos, y es lo que estamos viendo en estos 9 versículos. Es un juicio. ¿Ya? Y Él enjuicia a todo aquel que no está en Cristo. Específicamente a los falsos maestros. Los juicios de Dios y la condenación de los impíos en el pasado son claros ejemplos. Los ángeles, Sodoma y Gomorra, los tiempos de Noé, plasmados en la Escritura para advertencia de unos y de otros. Los falsos maestros y los seguidores de sus falsas enseñanzas están advertidos de su negro destino. Eso es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar en todo este capítulo 2. El negro destino que tienen todo esto, en especial los falsos maestros y sus seguidores. Y ojo, esos falsos maestros se introducen en las iglesias. Y hay muchos que, estando en una iglesia, por muy buena que sea, podrían estar siguiendo a algún falso por ahí. Hay que tener mucho cuidado. Entonces el objetivo de esta lección es recordar primero los claros ejemplos, o los ejemplos implacables de los juicios de Dios para con la falsa profesión de fe. Hay mucha gente que hace una profesión de fe, pero no es más que una falsa profesión de fe. Muy falsa. Vamos viendo el desarrollo. En el 2 de Pedro 2:1, leemos el versículo, volvamos ahí a 2 de Pedro, por favor. Capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero hubo falsos profetas en el pueblo. Lamentablemente, hermano, en esta sociedad llena de pecado, toda verdad que emane de la palabra de Dios tendrá su lado opuesto. Si Dios dice algo verdadero, Satanás se va a encargar de mentirlo. Pero el mentiroso es Satanás. Él es mentiroso desde el principio. Mentiroso y homicida desde el principio. ¿Ya? Por eso cuando aparecieron verdaderos maestros, verdaderos profetas, como dice al principio del versículo, también aparecen los falsos maestros, los falsos profetas. Así que, hermano, bien decía mi hermano Jonathan aquí en el púlpito, que cuando una iglesia está como en un nivel súper bueno, viene la prueba, la tentación, viene la lucha. También una iglesia cuando es muy fiel a la palabra de Dios, cuando es muy fiel a la Escritura, van a aparecer falsos que van a querer corromperla. Y Satanás se va a encargar de infiltrar falsos dentro de una iglesia. Pero vamos a ver cómo lo hace, porque abiertamente no lo hace. En una iglesia fiel abiertamente no es así. Pero debemos entender, como dice, pero hubo también falsos profetas, que cuando hay una buena verdad, o una verdad en realidad, porque no hay muchas verdades, hay una sola verdad, la de Cristo. Cuando hay una verdad, Satanás se va a encargar de crearles muchas mentiras para que la gente crea en esas mentiras y no en la única verdad. Mire, como dice la segunda frase, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros que falsos maestros. Esta es una advertencia a la iglesia que estaba dirigida la carta. Los falsos maestros y su falsa doctrina ya estaban introduciéndose, como veíamos en los primeros capítulos. De a poco las iglesias muy fieles pueden ser, pero siempre Satanás va a querer destruir. Es más, no se encarga de destruir mucho las iglesias infieles que predican falsa doctrina. Se encarga de destruir las iglesias fieles. Y bueno, a veces eso parte por casa. Si no lo logra aquí en el seno o dentro del púlpito, ya no importa, dice Satanás. Si él tiene su estrategia, no lo voy a hacer ahí en el centro de la iglesia, pero voy casa por casa, destruyéndola, metiéndole falsas ideas, metiéndole falsas doctrinas. Así que tenga cuidado con lo que usted escucha y ve en su casa,
¿A quién escucha en su casa? ¿A quién le abre la puerta en su casa? También es una advertencia para nosotros, hermanos, velar por la sana doctrina y evidenciar a este tipo de gente, esta gente falsa, estos falsos maestros. Miren lo que dice Judas 3, un poquito más atrás. Primera de Juan, segunda de Juan, está Judas. Judas 3 tiene un solo capítulo y la similitud de segunda de Pedro con la epístola de Judas es muy similar. Casi hablan de las mismas cosas. Por lo tanto, viene a colación leer el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es importante contender por esa fe maravillosa, la fe que el Señor, que el apóstol, que las Escrituras nos han dejado, y usted debe luchar por esa fe. Usted debe pelear por esa fe. Usted debe atesorar esa fe de tal manera, hermano, que mantengamos la sana doctrina. De ahí viene la sana doctrina. Algo sano es algo que no está contaminado. Usted cuando va a comprar carne, no pide carne contaminada, ¿cierto? Usted cuando va a comprar algún alimento, no quiere que ese alimento venga con algún tipo de contaminación. Bueno, si usted va a buscar el alimento sólido, que es la palabra de Dios, tampoco querrá que venga contaminado. Por lo tanto, hermanos, es importante luchar, y nuestra iglesia debe contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos de Dios. Pero ahora, fíjese en 2 de Timoteo 3, 1, 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Por qué el apóstol Pedro nos da ese consejo? ¿Por qué Judas también nos da ese consejo? Libros muy similares. Porque el apóstol Pablo lo dice en otro de sus capítulos. En este caso, 2 de Timoteo 3, 1 al 5, también debe saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, a posterior de lo que estamos viviendo ahora, vendrán tiempos peligrosos. Haría un sermón de este versículo, hermano, pero es bueno hacer un paréntesis antes de seguir. Los tiempos del apóstol Pedro, los tiempos del apóstol Pablo, los tiempos de nuestros apóstoles, no eran tiempos fáciles. Eran tiempos de persecución. Es más, cuando describe muchas de las epístolas del apóstol Pablo, está gobernando uno de los peores emperadores anticristianos, como lo era Nerón. Y eran perseguidos. Y usted conoce la historia de los mártires cristianos que eran echados a el foso de los leones. Algunos en el Coliseo eran quemados, torturados, encerrados en cárceles, simplemente por profesar la fe cristiana. Nosotros en estos minutos diríamos que eso era más peligroso que los tiempos actuales. Pero la Biblia está diciendo que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Me preguntaba yo. El Señor dice que ahora vendrán tiempos peligrosos si hoy día nosotros tenemos libertad de culto, nadie nos persigue por ser cristianos. ¿Por qué será? Porque mayor tentación. Mayor tentación, ¿ya? Muchas falsas doctrinas se han levantado, ¿ya? Yo digo también, ¿puede ser esto que habla el Señor acá, futuro de ahora? Se refiere a este futuro. A este futuro. Se refiere. Pero veamos si tiene razón la Escritura. Mire, la Escritura a veces no se enfoca tanto en tiempos peligrosos como situaciones que uno vive, como persecución, etc. Le importa algo más importante. ¿Se refiere al periodo de tribulación? También es un tiempo peligroso postrero, pero ese es un día de juicio. También es aplicable, pero lo que quiere decir es lo que precede a ese tiempo. Mire, en los versículos 2 al 5 está un poco la respuesta. Porque habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sabe de lo que está hablando, hermano? ¿Por qué es más peligroso? Porque en los tiempos de nuestros apóstoles estaba claro quién era, quién no era. Pero en los tiempos actuales, estos están dentro de las iglesias. Tienen apariencia de piedad. ¿Ya? El versículo 4 dice, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, son parte de los adoradores de Dios, supuestamente. Pero aman más los deleites. ¿Por qué es más peligroso, hermano? Porque contaminaron la iglesia. Y la iglesia actual es una iglesia contaminada. Las iglesias actuales han recibido mucho del mundo y nosotros le hemos dado poco de Cristo al mundo. Eso es muy peligroso, hermano. Porque muchos creen que son salvos sin serlo. Y ahí podríamos entrar en unas temáticas bien teológicas y peliagudas. Como por ejemplo, aquellos que dicen, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador personal, yo hice una decisión por Él. ¿En qué año? El año por ahí, por el año 96, más o menos. Pero no ha tenido ni un cambio en su vida. Pero jura que es salvo. Jura que se va al cielo, porque alguien le dijo por ahí, no, si tú haces esta oración, te vas al cielo. Hermano, por sus frutos los conoceréis. No es porque yo ore o un día simplemente venga, me arrodille al altar y después hago las de Kiko y Caco, ¿no? Si total yo fui al altar, me arrodillé como el publicano. No. Cuando hay verdadero arrepentimiento, ¿qué significa arrepentimiento en la Biblia? Cambio de actitud. Cambio de actitud. O sea, lo que antes hacía, ahora lo aborrezco porque Dios lo aborrece. Ese es un verdadero creyente. ¿Me entiende, hermano? A lo mejor usted está pensando, pucha, el pastor no cree en aquellas personas que aceptan a Cristo. No, sí. Yo creo, por ejemplo, en usted. Muchos de nosotros aceptamos a Cristo, ¿cierto? Nos arrepentimos. Pero con el tiempo nosotros fuimos demostrando ese arrepentimiento. Ahora, no inmediatamente fuimos perfectos. Es más, estamos caminando hacia la perfección en toda nuestra vida. Es lo que se llama santidad progresiva. Pero cuando nos decidimos honrar a Dios. Decidimos seguirle a Él. Decidimos que mi vida pasada ya no era una vida agradable a Dios, y que la vida agradable a Dios está registrada acá. Entonces yo empiezo a luchar con eso. Mi vieja naturaleza empieza a luchar con mi nueva naturaleza, pero mi nueva naturaleza empieza a predominar porque la nueva naturaleza es poder de Dios. Entonces empezamos poco a poco a vencer esas cosas negras que están ahí. Por eso le digo, esto por muy terrible que veamos las cosas acá, nosotros miremoslo con buenos ojos. Tenemos poder para vencer las viejas cosas. Eso es bueno. Pero hermano, por eso en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque igual dentro de las iglesias están esas personas que convencidas, pero no convertidas. Siempre están. Incluso se levantan líderes convencidos, pero no convertidos. ¿Sí o no? Los apóstatas siempre están. Entonces usted va a ir entendiendo toda la lógica. ¿Ya? Pastor, quiere decir que si nosotros evangelizamos y una persona acepta a Cristo, no es salvo. Nosotros a veces le declaramos salvo, pero podría no ser salvo. ¿Cuánta gente hemos guiado a Cristo? Y yo no digo que no debemos hacerlo. Escúchame bien. Yo digo que debemos hacerlo porque Dios nos manda ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Debemos hacerlo. Debemos predicar. Pero usted y yo no es Dios para decir,
hizo una confesión verdaderamente sincera, ¿sí o no? A veces la gente lo hace por emoción, lo hace porque le cayó bien a usted, no sé. Pero si fuera de verdad, tarde o temprano, no digo que se congregaría aquí, pero buscaría el camino de Dios. Amén. Estaría deseoso porque tiene sed, tiene hambre de la palabra. Y los hombres se amontonan según sus propias concupiscencias. O sea, teniendo malvados deseos, se juntan con aquellos que tienen sus mismos malvados deseos. Pero cuando uno tiene sed de Dios, tiene hambre de Dios, busca dónde se está dando ese alimento. Así es. Por lo tanto, tarde o temprano busca o aquí o en otro lugar donde se predique la palabra. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Entonces no hay problema con eso, ¿cierto? Amén. Creemos en el evangelismo y somos bien evangelizadores y debemos ser bien evangelizadores, pero debemos estar atentos, porque estamos en tiempos peligrosos. En la iglesia se infiltra gente que tiene apariencia de piedad. Vamos a explicar lo que es piedad, porque nosotros siempre creemos que solamente la piedad se refiere a los que son buenos con otros, a los que tienen misericordia con aquel que sufre. Pero si usted busca bien la definición de piedad, también es aquel que profesa profundamente convicciones cristianas, o sea que vienen de Cristo, el más piadoso. ¿Quién fue el más piadoso? Cristo. ¿Quién expió los pecados de la gente? Lo acabamos de leer en Isaías 53:6. Cristo. Entonces un verdadero piadoso es uno que profesa verdaderamente la misma piedad que el gran piadoso demostró. Entonces, bueno, hacer esa explicación. Cuando la Biblia dice y tendrán apariencia de piedad, o sea, también van a estar profesando un tipo de fe, pero son falsos. Falsos siempre han habido. Siempre que se levanta lo verdadero, Satanás se encarga de inventar algo falso para que la gente no siga la corriente de nuestro Salvador. ¿Ya? Volvamos ahí a 2 de Pedro, estamos en el capítulo 1. De hecho, vamos solamente en el capítulo 1, pero no se preocupen, no es que vamos a desglosar cada capítulo, por lo menos sí los 3 primeros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que dice ahí, que introducirán encubiertamente herejías. ¿Hay alguna herejía edificante? No puede haber, ¿cierto? Las herejías son destructoras. O sea, hermano, a ver, hay que tener cuidado. Y yo como pastor trato. Perdóname, Señor, si alguna vez he dicho alguna cosa indebida, es lo más probable. A veces nos equivocamos los seres humanos. Pero trato de no decir algo indebido que vaya en contra de los principios bíblicos. Me cuido mucho de eso porque más asco sobre mi cabeza. Hay mayor condenación. Pero yo también espero lo mismo de usted. Que usted trate de no avalar algo que es totalmente antibíblico, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Toda herejía, hermano, destruye. Y puede destruir una iglesia. Y cuando una iglesia tiene una doctrina y otros tienen otra doctrina, se dividen. Se divide, es inevitable la división. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Se divide más cuando está unida en la misma fe, como dice la Escritura. Una fe, un bautismo. Se me fue el versículo, no sé si era Corintio o Efesios. Uno de esos dos libros es. Pero una fe, un bautismo. Un mismo sentir. Una misma doctrina. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este grupo cree una cosa respecto a algo y este grupo cree otra cosa? Empiezan a haber choques y divisiones. Son herejías destructoras. Dividen no solamente la iglesia. Y ojo, mire, hermano querido, yo sé que la familia es importante, claro, Dios es el creador y autor de la familia, ¿cierto? Es una institución de Dios, pero la iglesia es otra institución de Dios y es muy importante. No es la escuela, no es el trabajo más importante
que una de las instituciones fundadas por Dios, que es la iglesia. Sí, señor. Toda la moral, todo nuestro comportamiento, todo lo que debemos aprender de nuestro santo Dios proviene de la iglesia. Entonces, Satanás está muy preocupado en destruirla. Así como también quiere destruir la familia. Ya, hermano, en esta sociedad actual, ¿cierto? Sí que se ha destruido la familia. Está muy destruida, está muy disgregada. Ahora se está encargando de destruir las iglesias. Y créanme que nosotros estamos en una batalla. Si no puede destruir aquí, va a destruirlo a ustedes en la casa. Y eso ha pasado este último tiempo en esta iglesia. Está tratando de destruirlo y desanimarlo en casa. Entonces estemos atentos. Los falsos maestros, hermanos, no pueden entrar a fieles congregaciones de manera abierta y expuesta. Ningún falso maestro va a traer una falsa doctrina en una iglesia fiel, ¿cierto? Oye, no, yo creo que Cristo no murió por nosotros. Yo creo que la salvación se pierde. No, porque sabe que nosotros vamos a ir al tiro en contra de su doctrina. ¿Ya? Todo mal propósito debe ser encubierto por los falsos maestros y con disimulo. Y ellos ganan adeptos de forma sigilosa, personalmente y por las casas. Así trabajan los falsos. Estos andan de casa en casa. Son buenos para visitar. ¿Por qué? Y tarde o temprano le lanzan el veneno. Hoy así que el pastor dice que la salvación no se pierde. Pero sigilosamente, cosa que no haya tanto altercado. Qué raro, yo creo que sí. Pero, oye, ¿y cómo ha estado tu niño? ¿Bien? Sí. Ya tiró el veneno. Son sigilosos, no son abiertos, porque son falsos, tienen una tarea. Y eso divide el cuerpo. Seducen, como dice 2 Pedro 2.14, a las almas inconstantes. Miren 2.14 ahí, en el mismo capítulo. Todos estos falsos y falsos seguidores, porque el capítulo no solamente se refiere al falso maestro, falso líder, sino también al falso seguidor. Dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas que... Entonces, ¿a quién visitan? Al más fiel de la iglesia, ¿cierto? ¿A ese visitan? No. Visitan al inconstante, al que viene de vez en cuando. Y generalmente los pastores en las iglesias, donde más oposición tienen, es del inconstante, no del fiel. De ahí viene la oposición. Ahora, qué triste cuando viene del fiel. Pero uno espera que del inconstante siempre esté no de acuerdo, poniendo peros. Es normal, porque es inconstante. ¿Y a dónde encuentra su nata provechosa el falso? En eso, en los inconstantes. Ya dice claramente, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón ahí toda la codicia y son hijos de maldición. Hay que tener cuidado con ellos. Entonces usted tiene que tener muy claro cómo detectar este tipo de gente, soberbios, infatuados, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de Cristo. La niegan. Entonces tenemos una advertencia bíblica importante. ¿A quién le abrimos la puerta? Es más, si usted detecta eso, usted tiene que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y eso es lo que yo trato de hacer. Ahora veamos el 2.18 ahí mismo, 2.18. Refiriéndose a lo mismo, dice, pues hablando palabras que infladas y vanas. ¿Qué es eso inflado? Una palabra inflada, ¿qué sería? No tiene peso, ya, muy bien, no tiene peso. No había pensado en eso, pero he ajustado. He inflado nomás, agrandado, pero sin consistencia alguna. Inflada y vana, seducen con ¿qué? De la carne. Concupiscencia, lo decimos de nuevo, significa malvados deseos. ¿Y saben? Yo he visto cómo esas personas pasan por las casas
me he enterado cómo pasa, porque uno no está ahí, uno no es almohada, y a los hermanos los empiezan a tentar con cosas que no deben practicarse. Y los hermanos, inconstantes, dicen, sí, no es tan malo, ¿ah? No, la verdad no es tan malo, ¿ah? ¿Y por qué el pastor dice que es malo beber alcohol? No, pues si la Biblia... Sí, pues verdad, tiene razón, pues Cristo convirtió el agua en vino. Entonces debiéramos tomar, pues. No, yo creo que el pastor está equivocado y la Escritura no la está entendiendo. Como si Cristo hubiese creado el mejor vino para emborrachar, cuando la misma Biblia habla en contra de la borrachera. ¿Sí o no? ¿Cree usted que Cristo haría algo en contra de lo que él cree? No, hermano. Entonces viene este hermano, no, yo creo que el pastor está equivocado. ¿El diezmo? No, el diezmo. ¿A dónde? ¿A dónde sale en el Nuevo Testamento el diezmo? ¿Dónde está? En Hebreos 7. Eso debería decir usted. No. Cada uno dé como propuso en su corazón, así que dé una luca nomás, aunque gane 1.000.000. Sí, ¿verdad? Y andan por las casas seduciendo al inconstante, y el inconstante dice, sí, yo creo que al final tenemos un pastor un poquito antidoctrinario. Yo creo que tú sabes más, tú deberías ser pastor. Y empiezan a... Eso ha pasado, hermano. Conozco iglesias que se han dividido y han levantado a un hermano de abajo y lo han puesto en la posición del pastor sin tener llamado. Y han dividido las iglesias. Falsas doctrinas que logran estos propósitos. Cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, es lógico que aquí todos nosotros podemos no estar de acuerdo en todo, ¿cierto? Yo no digo que debemos estar de acuerdo en todo. Capaz que tengamos alguna diferencia. Pero jamás usted, verdadero creyente, estaría, en buen chileno, acerruchando un piso. ¿Cierto? Eso no lo hace una persona. Usted puede tener una diferencia. No, pastor, yo creo que... un ejemplo de convicciones, por ejemplo, ¿no? Yo creo que uno oyendo el... no se viene ningún ejemplo a la cabeza. A ver, dame un ejemplo usted de convicción. ¿Ah? Está bien, pero uno bíblico. Sí. No, yo creo que fue a la luna, hermano. Hay algunos que no creen que es tan liscurizo que no fue a la luna ya. No, pero una convicción bíblica, por ejemplo, ya la falda de la mujer, ¿no? Yo creo que la mujer tiene que ir con pura falda a la iglesia, con pura falda a la iglesia, porque esa convicción está, ¿cierto? En alguna iglesia. Es más, en Estados Unidos siempre le he contado que hay iglesias que dicen no se admiten mujeres con pantalones. Qué terrible, ¿ah? O sea, si una pecadora quiere entrar, no puede entrar, pues tiene que ir a ponerse falda. ¿Cuándo va a volver? Pero bueno, esa es una convicción, ¿cierto? Y a lo mejor usted podría tenerla, capaz que usted la tenga. Ya. Pero, bueno, el pastor, él cree que no es tan así, y yo no tengo por qué andar por las casas mostrándole al mundo mi convicción. Yo debo someterme a la autoridad porque yo no soy el pastor de la iglesia. Ese es el procedimiento apropiado. ¿Me entienden? Ahora, podríamos no estar de acuerdo en la convicción. Ya, tal vez podría usted mostrar sus puntos bíblicos y yo mostrar los míos. Y no llegar a un acuerdo, a un consenso, digamos. Bueno, a un acuerdo, pero sí a un consenso. Y el consenso es, bueno, eso es lo que tú crees, pero de todas maneras, este es el principio con el cual nosotros vamos a manejar nuestra iglesia. Y claro, la persona dice, amén, pastor, yo me someto, no hay problema, yo usted es el pastor, y no anda socavando la autoridad. ¿Ya? Y eso es importante destacar. Entonces puede que nosotros tengamos alguna disensión, claro que sí, pero no andamos poniendo en contra ni al siervo, ni a los hermanos, ni a los líderes. ¿Ya? Ahora,
todo esto que enseñan estos hombres son herejías destructoras. Nada bueno viene de ello, hermano, nada bueno. Pues Dios no se complace en falsas verdades. Tanto falsos líderes como sus seguidores atraen sobre sí mismos destrucción repentina, como dice al final del versículo, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, hermano, pueden estar haciendo todo lo malo, pero de repente el juicio del Señor llega, repentinamente. Ya, este sale evidenciado, salió pillado. Todo lo que se hace encubiertamente, tarde o temprano, sale a la luz. Por ejemplo, los ángeles caídos, los que el Señor expulsó del cielo, el mundo en tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, son claros ejemplos de destrucción repentina. Un clarísimo ejemplo. ¿Ya? Su nefanda, dice ahí, y yo no sabía lo que es eso. ¿Qué es suena como bufanda. Pero ¿qué es nefanda? Significa indigno y repugnante. Por lo tanto, su indigna y repugnante conducta abrumó a nuestro Dios Santo. Allá estos ángeles afuera, al abismo muchos de ellos, a la tierra otros de ellos. Ya este mundo malo en los tiempos de Noé, ya me sobrepasó. Juicio. Y se aplica su ira. Ya Sodoma y Gomorra ha pasado todo nivel moral, destrucción repentina. Y todo falso, y todo seguidor de un falso, también viene destrucción repentina. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Así que cuidado con qué vamos a escuchar, a quién vamos a atender. ¿Ya? También debiera abrumar a los santos de Dios todo tipo de conducta indigna y repugnante. Usted también debiera luchar, hermano, y abrumarse por esas malas conductas. Hermano, yo no creo que usted debiera gozarse en las cosas que a Dios le desagrada. Yo no creo que usted esté pensando en ver infieles. Oye, ¿cuándo van infieles? Ya, como que nadie me quiere decir. El jueves a las 10, Chilevisión. ¿Y cómo sabe, pastor? Pero si, hermano, usted pone a las 3 de la tarde cuando los niños ven y pasan el aviso. Y aún los niños viendo, y a veces en la sinopsis, con escenas bien sugerentes, claro, para captar al adulto, pero no se dan cuenta que hay niños ahí. ¿Cómo, hermano, nosotros debiéramos estar agradándonos de esas cosas? No debiéramos agradarnos de nada sucio, hermano. De palabras obscenas, de doble sentido. Yo no entiendo cuando uno empieza a hablar siempre de doble sentido entre hermanos. Uno debe abrumarse como Dios se abruma. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo, hermano, y quiere tu santidad y mi santidad. ¿Por qué, hermano, nosotros decimos escuchar reggaetón ya es lo último? Porque escuche las letras. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan, hermano? ¿Y qué quieren de ti, mujer? ¿Qué quiere de ti esa música? ¿No tiene arte y parte con Dios? ¿Cómo un cristiano está escuchando eso? ¿O cómo un cristiano podría estar escuchando metal que esté blasfemando contra Dios? Está lo mismo. Por un lado o por otro lado. ¿Por qué a mí no me gusta mucho ir a los estadios? Hermano, porque lo que más veo mientras está jugando el equipo, los garabatos que corren de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá, contaminando a cualquier oyente. Si yo llevara a mi hijo a un estadio, hace rato que Benjamín tendría otro vocabulario. Espero que la escuela tenga el buen vocabulario. Pero yo he estado ahí viendo a mi equipo de mis amores, Colo Colo, el mejor. No hay otro. Pero, hermano, voy re poco al estadio, muy poco. Y un día no se me ocurre entrar a la Garra Blanca, hermano. Y en serio, y entro a la Garra Blanca y apretado ahí con el lleno, la final.
con Universidad Católica, el eterno secundón. Y ahí estábamos en la Garra Blanca con unos amigos, estábamos con unos hermanos en la fe, y todos empiezan a saltar y uno tiene que saltar, si no te llega la corriente. Si uno se queda tieso, están al lado y pegando, no, empieza uno a saltar, la euforia, etc. Hermano, un olor espectacular a paja quemada, y uno empieza, todos fuman ahí, todo es una generalidad. ¿Sabe por qué todos fuman? Yo no fumo, pero terminé fumando igual. Gritaban gol y todos corren hacia abajo, ¿han visto? Si usted no corre, lo atropellan. O sea, usted tiene que estar en la onda de la garra. Y hermano, ni le cuento las canciones. Todas las canciones son insultos, la mayoría de ellas. Y ese es el fútbol. No es un lugar para mis hijos. Ni siquiera era un lugar para mí, honestamente. Por eso, de la tele sale más lindo. Yo lo digo con todas sus letras. Quieren el fútbol como un deporte para llevar a nuestra familia, hermano. Usted sabe más encima lo que queda después del partido. Yo, hermano, corriendo como un delincuente con mis hermanos del Guanaco. ¿Y yo qué hice? Y lo digo para mi vergüenza, pero parece que Dios me permitió vivir la experiencia, pero para mi vergüenza no recuerdo haber andado muy en mis 5 sentidos. Claro, si estuve fumando sin querer todo el rato en la garra. Dios bendito, perdóname, pero es una realidad. Entonces yo no tengo mucho amor a los estadios, no tengo mucho amor a las canchas, y soy un amante del fútbol. Me encanta el fútbol, partido en la cancha, me encanta, pero yo no voy. Hermano, cuando trajimos Ñublense acá con nuestro hermano Luis Marcoleta, habían unos hombres, no sé si algunos se dieron cuenta, los hermanos, que gritaban una de garabatos. Están acostumbrados, ese es su hábitat. Hermano, nosotros no debiéramos gozarnos de esas cosas, debiéramos abrumarnos de esas cosas. Por eso, hermano, yo les pido a mis hermanos que también estén constantemente abrumando. Si vamos terminando. Si bien Dios establece un juicio final, al final de los tiempos, ¿cierto? El juicio del trono blanco, también las calamidades de esta vida vienen de manera repentina. O sea, yo sé que hay un juicio al final de los tiempos para todo aquel que cree que murió bien, pero al final estará cara a cara con Dios. Pero también muchos de ellos quieren destrucción repentina. Se me vino a la mente, no sé por qué, este hombre del cartel de Medellín, el que lo encontraron muerto, el Escobar. Este hombre tenía todo, vivía en palacios, hermano. Era un narcotraficante de tomo grueso, uno de los más buscados por la policía y el FBI, pero tenía todo un ejército y todo el dinero como para andar arrancando por el mundo, por aquí y por allá, sin complicación alguna. Pero de repente llegó su destrucción repentina. Los mataron, supuestamente, otros de otro cartel. Así no. ¿De qué sirvió todo lo que amasó? ¿Dónde está? Y así llega la destrucción repentina de aquellos que creen que lo tienen todo y le va a funcionar todo bien. Pero llega un momento en que el Señor dice, basta, basta, te corto de mí. Y también lo dice con sus hijos. También porque Dios castiga a todo aquel que tiene por hijo. Y a veces ese hijo también le abruma. Y le dice, ya, tú en la tierra ya estás puro dando la hora. Adiós. ¿Qué diferencia hay entre los que sufren y padecen haciendo el bien y los que padecen haciendo el mal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los que sufren siendo de Dios y los que sufren no siendo de Dios? Sufrimos para la vida eterna, hermano Claudio. Bien. Los primeros serán consolados
y los segundos serán atormentados. Nada más. Hermanos, no es que nosotros también no suframos acá y la vida sea feliz simplemente porque creemos en Cristo. Además, yo estoy feliz de creer en Cristo, ¿cierto? Amén. Espero que usted también. Amén. Pero tengo padecimiento en esta tierra. Así es, Señor. Hemos sufrido, usted ha sufrido y hemos luchado, ¿sí o no? Amén. Pero tenemos consuelo, hermano. Así es. Mire, Hebreos 6:18. Ya estamos terminando, no se preocupe. No se me ponga impaciente. Ya vamos terminando. 6:18. Dice la palabra de Dios. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yo tengo un fortísimo consuelo. Y ya le decía yo que en Apocalipsis 21, 3 y 4 dice que Dios enjugará toda lágrima Así es. de todos los suyos. Amén. Eso es consuelo. Eso es lo que yo tengo con mi Señor. ¿Lo tiene usted? Amén. Y así que si me toca padecer, no importa, tengo una eternidad con Cristo en donde no habrá dolor ni llanto. Amén. Pero ellos, así que también busquemos bien a quién vamos a seguir. ¿Ya? Y para ir terminando, fíjese en la primera frase del segundo versículo. ¿Mm? Y esta tarde seguimos hablando. Y muchos seguirán que sus Disoluciones. Y eso es lo que queremos evitar, hermano. Que usted siga la sana doctrina y no siga a los falsos maestros, porque muchos seguirán sus disoluciones. No se preocupe de ciertas iglesias o mega iglesias, medias falsas, pero que están tan llenas. Y uno dice, ¿por qué esas están tan llenas? Yo veía hace poco en Buenos Días 2 sobre el pastor Sid. No sé si alguien lo vio, creo que fue esta semana o la semana pasada. Este pastor que llovía oro. No sé si vio el reportaje. Vive con problemas, hermano. Y tiene mucha gente que le sigue. Mucha. Se descubrió que ese oro no era oro. ¿Y sabe lo que él dijo? No, es oro. Pero le decía el entrevistador, pero si lo analizamos, eso no es oro, es fantasía nomás. No, es que usted como no tiene fe, se le convirtió en fantasía. Pero a los que tenían fe, se les convirtió en oro. Y la gente cree. Vayan a venderlo. Vayan a vender ese oro. La gente cree. La gente cree en ese pastor. ¡Gritón! ¡Me encantan los gritones! Y algunos se gozan con eso. Los que saltan, las mujeres tipo aro, esas que saltan, le encanta eso. Eso es más bíblico, eso es más espiritual, hermano. ¿Cuándo ha sido más espiritual, hermano, si parece cueva de demonios? Y lo digo con todas sus letras, yo sé que esto se va a grabar y parece cueva de demonios. No importa, es así. A mí me da más miedo, hermano. Pero no se preocupe. Muchos seguirán sus disoluciones. Porque hay muchos falsos que predican falsa doctrina. Oremos al Señor. Dios bendito, damos gracias por tu palabra.